presento al doctor Ures Campos. Ures es egresado del Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE como neurocirujano y actualmente es nuestro residente de formación de neurocirugía pediátrica en Centro Médico Nacional en el Hospital de Pediatría. Él nos va a presentar la experiencia institucional en el manejo de la encefalitis de Rasmussen. Adelante. Adelante, Ures. Bueno, pues como ya sabemos de la definición de epilepsia, pues viene de Pilámbalain, que es coger por sorpresa. Ya sabemos que desde la antigüedad es tan vieja como la humanidad misma. La cultura griega creía que era una enfermedad sagrada y otras culturas por poción demoníaca. Ya Hipócrates había descrito que estaba localizada en el cerebro. Y bueno, pues los manejos como tal farmacológicos, se sabe que desde el año 1870, Sir Charles Locock, el tocólogo de la reina Victoria, pues bueno, introdujo el bromuro de potasio como primer anticomicial con bastantes resultados buenos. Y bueno, pues después de esto se desarrollaron bastantes, haciendo énfasis en los barbitúricos, que primero fue el ácido barbitúrico, conocido como veronal, porque al inventor le recordaba la ciudad de Verona, la ciudad más tranquila que había visto. Pero a la fecha pues ya hay demasiados fármacos antiepilépticos y a veces pues bueno, es difícil que un paciente cumpla un régimen, en especial en países como el nuestro, ya que alguno nuevo sale de moda, pero está de patente, y le es difícil a los pacientes que no tienen alguna cobertura de seguridad médica tener acceso a ellos y un apego. Y también, bueno, algunos que son ya de larga data de que se descubrieron, son menospreciados, pero son ampliamente efectivos, aunque sean controlados. Por ejemplo, el fenobarbital tiene bastante buena experiencia. En países de muy bajos ingresos se les considera como medicamentos esenciales. Sabemos que no suprimen ausencias, pero funcionan muy bien. La carbamazepina también continúa siendo un medicamento que ha sido imbatido prácticamente, y bueno, para casos de crisis parciales continuas, complejas, perdón, o también para hemorragia del trigémino, se ha visto que no hay algo que sea mucho más efectivo. El tratamiento neuroquirúrgico, pues bueno, es algo que en algunas sociedades o instituciones se sigue viendo como un tabú, porque se considera prácticamente invadir a un paciente para tratar de una epilepsia. Y bueno, incluso hasta lo equiparan a una amputación el tratar resecar un foco epileptógeno. Ciertos países, en especial la India, pues han mostrado que un paciente muy bien estudiado, protocolizado, ya ha demostrado con tablas actuariales, estudios socioeconómicos, riesgo-beneficio, puede ser más barato una cirugía bien hecha que mantenerlo años y años con medicamentos. ¿Qué define una farmacoresistencia o intratabilidad? Pues bueno, la ILAE propone que la definición más completa falla con todas las crisis con regímenes adecuados de fármacos, bien tolerados, apropiadamente seleccionados y utilizados como esquema terapéuticos a fin de lograr un periodo mantenido libre de crisis. Y bueno, pues, ¿qué se tan únicas y características en los niños el manejo de la epilepsia? Pues bueno, esto es de que hay variabilidad en etiología de la epilepsia, subpoblaciones de la niñez de acuerdo a la edad, también que los niños pues van creciendo y los rangos terapéuticos van cambiando, también las situaciones como de inducción enzimática, el CYP450 del hígado que va cambiando el metabolismo,
Y bueno, pues esto difiere que sea muy peculiar a un adulto. Bueno, pues los estudios que hay de la distribución etaria de las etiologías de la epilepsia en pacientes que requieren cirugía, se puede ver que la gran mayoría pues obedece a una displasia cortical. Luego están los tumores que tienen un repunte más hacia la edad escolar. La atrofia o infartos, pues bueno, también. La esclerosis hipocampal también va siendo más tardía, y lo que se conoce como gliosis o normales o idiopáticas criptogénicas también van siendo después como por descarte. Y bueno, también se puede ver aquí de que en forma global, pues bueno, la displasia cortical ocupa el primer lugar, van cambiando las etiologías y casi en penúltimo quedó la encefalitis de Rasmussen, el tema a tratar el día de hoy. Los procedimientos que se efectúan en neurocirugía pediátrica para manejo de la epilepsia va desde resecciones lobares, resecciones del foco epileptógeno, y después van bajando del temporal, frontal, hemisferectomía, que está en antepenúltimo, colocación de un estimulador de vago, y la callosotomía en el 3,1%. Y pues bueno, no se toman en cuenta aquellos procedimientos que son anecdóticos o todavía en un protocolo experimental. ¿Qué hace tan como característico y peculiar esto? Pues bueno, de que la hemisferectomía sí tiende a ser en las más tempranas un procedimiento efectivo, dada la plasticidad del cerebro que se sabe que se mantiene hasta los 7 años, y posteriormente pues esta va decayendo. Con motivos paliativos, pues bueno, en edades más tardías se van ofreciendo otros tratamientos, pero hay poca literatura que hable de cortes, de cómo les va en calidad de vida. Es otro tema a tratar para futuras ocasiones. Justificación de necesidad de un centro especializado en cirugía de epilepsia pediátrica, pues bueno, la ILAE nos ofrece 2 preguntas para responder si un centro hospitalario es el apropiado para resolver la epilepsia de manera quirúrgica. Una de estas preguntas es: ¿son suficientes, diferentes y únicas las características de los niños con epilepsia y sus síndromes para justificar centros dedicados a cirugía de epilepsia pediátrica? Queda a criterio de cada institución. ¿Existe adecuada información disponible para proponer lineamientos para seleccionar pacientes y el tratamiento quirúrgico a elegir en los pacientes candidatos a cirugía de epilepsia? También queda a criterio de cada institución. Para motivos del Hospital de Pediatría del siglo XXI, en nuestro servicio, la respuesta es sí para ambas, afortunadamente. Bueno, pues aquí los factores a considerar en la cirugía de epilepsia en pacientes pediátricos es el grupo de edad, si constituye algún síndrome epiléptico en peculiar, que son patologías específicas de los niños, semiología y características electrofisiológicas, qué efecto tienen las convulsiones en un cerebro en desarrollo, el papel que juega la plasticidad cerebral, justificar intratabilidad por la parte médica, cuál es el manejo oportuno para ofrecer un manejo quirúrgico, establecer los objetivos de la cirugía. Es muy importante hablar con los padres y el paciente si están en entender y condiciones, qué esperar y qué no esperar, y qué tipo de cirugía proponer. Bueno, de las condiciones neuroquirúrgicas, pues bueno, estos han sido de los grandes maestros de la neurocirugía moderna, un tema bastante debatible. Aquí tenemos a Penfield, pues bueno, de Canadá, y también americano, pues uno de los que estudiaban estos temas. Tenemos procedimientos clásicos que desde la facultad nos dicen que la callosotomía
desaferentar los dos hemisferios. Existe, pues bueno, la teoría de que el cuerpo calloso es la vía más importante para propagar interhemisférico la actividad epiléptica, y desaferentar ambos hemisferios pues impide que se sincronicen las descargas epileptógenas. Aquí, como ya sabemos, el límite teóricamente para desaferentar o no desaferentar a un paciente y causar un síndrome son 2/3 del cuerpo calloso. Y bueno, pues este es cuando existe un área epileptógena o varias que no son aptas para ser resecadas. Son especialmente indicadas para crisis atónicas, tratamiento alternativo en síndromes Lennox-Gastaut, y también para casos de estado epiléptico recurrente, crisis convulsivas idiopáticas sin foco demostrado. Es de carácter paliativo. Pacientes que convulsionan decenas de veces al día, pues baja el número y así mejora la calidad de vida. Bueno, generalmente se dice que son 2/3, y en niños existe la vasta experiencia de que puede ser 2/3 anteriores, 2/3 posteriores, sin condicionar desaferentación. Algunos hacen alguna extensión más radical hasta el esplenio, y pues bueno, algunos centros lo realizan con radiocirugía. Esto, pues, a pesar de una excelente planeación y simulación del manejo con radiocirugía, sabemos que la radiación, después de ser aplicada, puede extenderse más allá de los límites que se planearon y sí desaferentar a un paciente. Pues bueno, aquí tenemos un pequeño cuadro de cómo los pacientes van mejorando según el manejo que se les va dando. Y bueno, una callosotomía mejora en algunas series hasta 80% curados y más de 92% que bajan a más de la mitad. Y esto es variable, aunque bueno, sabemos que hay algunos sesgos que no se dicen los bemoles de los pacientes de qué condiciones estaban o qué calidad de vida. Las series comprenden pacientes desde un seguimiento de 1 a 25 años. Solamente un caso se ha reportado curativo, pero sí se reporta que mejora la disminución de crisis, menor deterioro neurocognitivo y mejor calidad de vida. Otras técnicas también, pues bueno, la sección múltiple subpial está desarrollada por el argentino-americano Morel en el 89. Aquí es la teoría de que las descargas epileptógenas, debido a la arquitectura de la corteza, pues bueno, las descargas son de origen vertical. El desaferentar verticalmente estas neuronas y los haces que comunican las neuronas, pues bueno, así se impide que se dispersen de manera horizontal y se interrumpen las descargas epileptógenas y su consecuente propagación. Esta, pues bueno, pues es altamente efectiva según para el síndrome de Landau-Kleffner, epilepsia maligna Rolando-Silviana, y sobre todo cuando están prometidas e involucradas muy vecinos, áreas muy elocuentes, en especial área primaria sensitivo-motora y área del lenguaje. Ojo, esa técnica requiere de un instrumental muy especializado que está patentado y requiere un entrenamiento que solamente se ofrece en el Sick Children en la actualidad. No cualquiera es alguien capacitado para ofrecer este tipo de manejo. Tiene un protocolo muy estricto para poder ser realizado, que está desde un electroencefalograma ictal interictal, igualmente el videoelectroencefalograma, resonancia magnética y encéfalo con secuencias especiales,
para valorar mielinización, vías corticales, descartar tumores, valoración neuropsicológica prequirúrgica, determinar el test de WADA, que bueno, sabemos que desde el año 2003-2004 ya no hay amobarbital, pero se ha sustituido por propofol, resonancia magnética funcional, magnetoencefalograma funcional, y todo esto complementado con una imagen de resonancia magnética asistida con neuronavegación para identificar selectivamente las zonas epileptógenas. Con esos ganchitos, pues bueno, se procede a desaferentar verticalmente y se dice que tiene una efectividad para el síndrome de Landau-Kleffner 79%, 42 a 56 es curativa, 80-88% disminuye, pero 19% tienden esos pacientes que eran catalogados como curados a reaparecer las crisis, aunque en menor frecuencia previo a la cirugía. Estimulador del nervio vago, bueno, pues ya sabemos que este es un dispositivo que se implanta y se cree que la estimulación retrógrada del nervio vago tiene un efecto anticonvulsivo porque libera noradrenalina y tiene influencia en el sistema reticular ascendente. Aquí en México pues también se ha popularizado en algunas instituciones su implantación, pero cabe hacer paréntesis que no hay como todavía aquí una muy buena educación hasta el momento de que no es puramente el trabajo del estimulador, sino es el estimulador e ir regulando el manejo farmacológico a fin de no agotar rápidamente la batería. Bueno, pues aquí se ha indicado para pacientes mayores de 12 años y de manera off-label también para menores de 12 años con epilepsia severa. Tiene que tener un resultado de reducir el número de crisis convulsivas, 2% es curativo, y bueno, los gastantes 25 a 68% que reducen más de 50% de los eventos convulsivos, otros tipos de crisis, algún porcentaje de mejoría, su vida media bien usada es más o menos de 6 años, y es importante pues tener buen conocimiento y uso para no agotar la batería tempranamente. La estimulación cerebral profunda, pues bueno, se está todavía en estudio buscando targets que puedan ser idóneos para manejo de epilepsia. Bueno, acá de los que están estudiando, pero todavía no están aprobados por FDA o la agencia europea, está la estimulación del núcleo centromediano, núcleo anterior del tálamo, y estimulación de la paz reticular de la sustancia negra para la epilepsia hemiclónica progresiva. Y bueno, pues después de algunas pequeñas series de 1 o 2 meses colocado a este DBS, se refiere que ha habido cierta mejoría en crisis parciales complejas, núcleo anterior del tálamo, estimulación bilateral, los primeros 6 meses y 56% a 2 años. Otras áreas tuvieron resultados variables. Estimulación hipocampal, pues es algo que todavía está un poquito sesgado, requiere mayor estudio. No se ha podido reproducir fuera de la institución donde fue realizado y fuera del centro donde se realizó, uno de 5 pacientes, cierta mejoría se reporta. Este otro manejo de respuesta de estimulación cortical es el equivalente como a un dispositivo de desfibrilador. Cuando se advierte que va a haber una crisis, se activa y envía una descarga que es como el equivalente a la teoría de golpe y contragolpe para inhibir la descarga epileptógena. Aquí el reto es encontrar el foco epileptógeno a colocar el electrodo. Termocoagulación por radiofrecuencia, una técnica que desde los años 60 en Francia, inicialmente con psicocirugía,
y también para pacientes que no son candidatos a resección por vecindad de áreas elocuentes. Más o menos es un volado, 50% de disminución o alguna mejoría. Y a manera nacional, pues bueno, en algunos centros mexicanos se les ofrece cuando no se puede costear algún dispositivo o alguna cirugía mayor. Ahora sí, viendo cirugías de resección, cirugía de epilepsia, hablar del foco epileptógeno, hay dos formas de realizar el procedimiento: anatómico, resecar la zona epileptógena, que bueno, la más exitosa, grandes series gigantescas, estudiadas hasta económicamente, una displasia cortical que puede dejar al paciente libre de manejo si es bien estudiado y seleccionado para la cirugía. Funcional, desaferentar vías que conducen hacia el foco epileptógeno. Aquí, pues bueno, queda a discusión si es mejor resecar o desaferentar. Depende de la escuela, totalmente respetable sus manejos, así como también hay escuelas que añaden manejos como la dieta cetogénica o el uso de CBD, totalmente respetable. No somos partidarios en nuestra institución de esos manejos por la cuestión todavía legal y de la farmacognosia de qué tan puros sean estos compuestos y qué tanto apego hay en una dieta de este tipo. Pues bueno, la hemisferectomía anatómica, inicialmente Walter Dandy la inició como manejo del glioblastoma, pero la abandonó porque vio que este tumor, a pesar de una generosa resección, recidivaba. Después se propuso como manejo de pacientes en que el foco se basaba en un hemisferio cerebral disfuncional, ya sea por heterotopia, hemiatrofia, condiciones con un hemisferio era el causante de crisis intratables, y ese tratamiento de elección institucional, al menos de encefalitis de Rasmussen, así como en centros hospitalarios. Pues bueno, ahora sí, en tema de la histerectomía anatómica, en el año 74, Theodore Rasmussen en Montreal perfeccionó esta técnica en el año 74, pero después fue partidario por la hemisferectomía funcional al considerarla muy cruenta, el equivalente a una amputación de un hemisferio. Pero un paciente bien seleccionado, bien estudiado, candidato a esta cirugía, se vio de que sí mejoraban. No obstante, hubieron por ahí reportes de casos aislados para el año 83, que había edema de tallo idiopático, hemorragia cerebral masiva, herniación, muerte súbita, por lo que el tema se volvió un tabú de la hemisferectomía. Ya en manos expertas, bien seleccionadas, la morimortalidad es del 1 al 7%, si se retoma en un caso muy bien estudiado y seleccionado, y alguien que maneje cirugía de epilepsia, en especialmente estas técnicas. La hemisferectomía funcional es la que el doctor Rasmussen originalmente describió, es desaferentar las vías de asociación que van hacia el hemisferio afectado, sobre todo hacia cuerpo calloso, núcleos de la base. Y bueno, sus indicaciones: síndrome de Sturge-Weber, heterotopia, espasmos infantiles, hemimegalencefalia, síndrome de convulsión, hemiplegia, epilepsia, quiste porencefálico, la misma encefalitis de Rasmussen. Y bueno, pues él reportó que había 75% de efectividad con menor morbimortalidad. Si se elige ya sea la variedad anatómica funcional, depende de varios factores, que tanto se domine la técnica, condiciones del paciente, entendimiento o el perfil cultural de los padres del paciente al ser neurocirujanos pediatras, y determinar si es una resección versus desaferentación.
Cabe mencionar que en nuestra institución somos partidarios de la resección, mastectomía anatómica, ya que así la moxa, la causa de esa encefalitis, al resecarla, pues, se evita que algún resto causante de la encefalitis tienda a propagar a futuro ese foco epileptógeno. Otros procedimientos como cortisectomía, lobectomías, pues bueno, son menos radicales. Sí los indicamos para displasias heterotopias corticales y son curativas, desde luego. Y bueno, y también requieren su total protocolo neuropsicológico, desde guarda con propofol, resonancia funcional, electroencefalograma. Y bueno, pues ya sabemos que está estandarizado internacionalmente. Las lobectomías, pues bueno, indicadas ampliamente para displasias heterotopias. Ahora sí entrando en el encefalitis de Rasmussen, en el año 58, Theodor Rasmussen publicó sobre 3 pacientes convulsiones focales debidas a una encefalitis crónica localizada. Esta condición inusual, pues bueno, es cuasi característica de la infancia, es epilepsia parcial refractaria continua según los autores, asociada a hiparesia progresiva y deterioro cognitivo. Dado esto, pues como hay plasticidad cerebral en la población pediátrica, estas áreas que se van deteriorando por el foco continuo epileptógeno van siendo reemplazadas por otras áreas. Y bueno, pues aquí de los criterios, somos partidarios de los criterios de la Sociedad Europea de Sociedades Neuroquirúrgicas. Y bueno, pues nuestro estudio, aparte de la clínica, la anamnesis como buenos médicos, a fuerzas una resonancia magnética, poniendo énfasis en la secuencia T2 y FLAIR. Ahí pues bueno, se puede comprobar que hay atrofia del hemisferio cerebral contralateral del lado afectado del cuerpo, o sea, el hemisferio donde está el foco epileptógeno. Y también se puede ver que hay cambios alrededor de la ciudad de Silvio, bastante peculiar y también que trae diagnósticos, ver que el núcleo caudado ipsilateral va teniendo la tendencia a atrofiarse y esto es fácilmente de determinar. Aquí es otro caso de otro paciente en el que se puede ver de que obviamente hay cambios de atrofia, inflamación, espaciamiento de estructuras de línea media y el caudal atrófico. La tomografía de emisión de positrones, de fotón único del SPECT, espectroscopía de resonancia, no son adecuadas para definir la naturaleza inflamatoria, pero son útiles en confirmación de que es paciente que tiene un hemisferio afectado por la enfermedad de reciente aparición. Desgraciadamente en nuestra institución nos tratados hasta en el caso que han recibido 7 anticomerciales al mismo tiempo. Bueno, también los estudios de encefalorraquídeo, solo se menciona en la literatura que alrededor del 50% tienen anomalías en el recuento del líquido cerebroespinal, tienen a tener predominantemente recuento linfocitario y las proteínas también un poquito altas. Bandas oligoclonales son inconsistentes y bueno, las pruebas serológicas para descartar infección pues también pueden ser de exclusión. Otras pruebas no son suficientes para confirmar o excluir una encefalitis de Rasmussen. La prueba sérica de anticuerpos, sobre todo los anticuerpos GLU,
es algo que muchos todavía en nuestro medio tienen a considerar como criterios diagnósticos. Ya por lo menos en Europa y Estados Unidos no se tienen como criterios diagnósticos de Rasmussen, ya que son inespecíficos. Estos solamente son indicados de que hay una actividad que está lesionando el encéfalo de manera crónica. No indican encefalitis de Rasmussen y hay una literatura vasta. También no hay ningún estudio serológico que nos indique una encefalitis de Rasmussen. Bueno, tomar una toma de biopsia es controversial, ya que los riesgos que implica y que ya hay criterios estandarizados para hacer el diagnóstico, y la relación neuropsicológica solo aporta datos de qué déficit ya está establecido para poder así hablar con los padres antes de la cirugía o al sesionar el caso, qué déficit ya cuenta el paciente. Se han ofrecido tratamientos no quirúrgicos, pero bueno, que son series que son casi anecdóticas o no del todo claras, sesgadas, que han manejado esteroides, inmunoglobulinas, plasmaféresis, inmunosupresores como tacrolimus, e incluso algunos antirretrovirales, especialmente como la acidotimirina para el virus del VIH en alguna vez. Bueno, los criterios que tomamos en cuenta institucionalmente para decir que sí es un Rasmussen, que nos basamos en los europeos, se requieren por lo menos 3 partes de la sección A o al menos 2 de la parte B. Aquí de la parte A, clínicos, crisis focales con o sin epilepsia parcial continua y un déficit cortical unilateral. Por electroencefalograma, una actividad epileptiforme que muestre o no muestre el lentecimiento unihemisférico y que sea la actividad epileptógena unilateral. De resonancia magnética también atrofia de un solo hemisferio y sobre todo poniendo ojo en las secuencias ponderadas en T2 y FLAIR, una señal hiperintensa o señal de atrofia en la cabeza del caudado. La parte B, por la parte clínica, epilepsia parcial continua, déficit cortical progresivo unilateral, resonancia, también atrofia focal cortical del solo hemisferio, y por histopatología, que hay encefalitis de predominio de células T con células activadas por la microglia, no necesariamente formando nódulos con astroglesis reactiva, pleonasmo para algunos patólogos, gliosis básicamente sería el término que manejamos, y numerosos macrófagos en el parénquima de células B plasmáticas positivas o sugestivas de infecciones virales. Ojo, aquí sí hay cuerpos de inclusión característicos o demostrables alguna proteína viral propia de algún virus, pues ya excluyen el diagnóstico de encefalitis de Rasmussen y lo vuelven como una encefalitis viral del virus que se tratase. Aquí está más o menos el diagrama de flujo al que nos apegamos, al igual que las normativas internacionales. Cuando nos interconsultan por un paciente sospechoso de encefalitis de Rasmussen, pues vemos si hay afectación o no de la parte motora o del lenguaje, y si son también las crisis intratables, son progresivas, pues aquí ya nos guiaríamos hacia una hemisferectomía, una terapia pues todavía no específica, otras cosas para inmunosupresión, y si va hacia la progresión pues hay que estudiar otras cosas.
si está dudoso, pero el paciente a terapias diversas no han mejorado, son intratables, sí nos guían hacia una cirugía de una hemisferectomía. Las consideraciones críticas de la hemisferectomía, pues bueno, ya una vez sesionado el caso y que es un paciente candidato a una hemisferectomía en nuestra institución que es anatómica, pues bueno, hay varias escuelas que se respetan desde el abordaje de emisión de la piel, la clásica T de Kempe. No somos partidarios por el riesgo de la vascularidad, son pacientes que llegan ya con meses o años de manejo esteroideo, condiciones en ¿Puedes compartir de nuevo tu pantalla, por favor? Listo. Todos me escuchan y pueden ver sin problema. Adelante. Ok. Bueno, pues aquí sí, cuando ya un paciente se seleccionó que es apto para una hemisferectomía, que es de entrada anatómica en nuestra institución, pues bueno, desde la incisión de la piel no somos partidarios de TDKMP u otras que sean más de un colgajo, respetamos toda la vascularidad en un solo colgajo, ya que son pacientes desnutridos o con manejo esteroideo de manera crónica. Y bueno, aquí son varias pinzas Dandy históricamente, pero bueno, no, usamos grapado Rainy. Y cabe hacer una mención de que la histerectomía anatómica ya había sido descrita desde tiempos más antiguos por Sixto Salvador Alcalde, que es el padre moderno fundador de la Sociedad Española de Neurocirugía actual. Bueno, no, la bandera no es para sensibilidades, es de que él vivió el periodo de la Guerra Civil Española, tuvo partes de entrenamiento aquí en la Ciudad de México, pasando por el Hospital General de México, y bueno, pues él regresó a España para aplicar en sus pacientes todo lo aprendido por fuera. Dandy también tuvo alguna serie de hecho hemisferectomías. Mackenzie en Toronto las realizó para manejo de epilepsia. Green now estandarizó el procedimiento. Y bueno, Sixto Salvador, que parte fue en México, y algunas celebridades contemporáneas como el doctor Poppen, que también en esos años, bueno, posteriormente también visitó México, son ejemplo de que la Universidad Mexicana pues ha tenido visitantes de gran renombre. Acá el doctor Obrador, pues bueno, describe una técnica similar a la nuestra en cuanto al abordaje de la incisión, respetando los territorios vasculares para el colgajo y los trépanos para levantar la plaqueta ósea. Describe de que primero prefiere hacer la interrupción de la vascularidad venosa para posteriormente acceder por vía transcallosa y resecando la mitad del cerebro. Y bueno, aquí está su neuromonitoreo, su electrocardiografía, sin grillas, teniendo en cuenta la época, numerado cada electrodo para su registro. Y bueno, pues se puede ver cómo va haciendo su resección del hemisferio y se respetan los núcleos de la base. Ya él, supongo que tenía una habilidad muy prodigiosa para resecar un hemisferio en una pieza,
y se refiere que sus pacientes tenían buenos resultados. Él decía que, bueno, pues se podía de una sola pieza y en poco tiempo. Esto pues quizás requiere una habilidad muy grande que pues es envidiable. O ya para tiempos más modernos, pues bueno, hay como de la UCLA, 115 pacientes del año 6 al 2001, que se puede ver que 21 pacientes de estos fueron para encefalitis de Rasmussen, otros para otras indicaciones. John Hopkins, año 75 al 2002, también ellos sí tuvieron como principal indicación la encefalitis de Rasmussen. Y bueno, pues, ¿qué técnicas se tienden a utilizar? Pues bueno, la modificación técnica de Oxford, está la modificación de la OCLA. Para las funcionales están todas estas que no haremos énfasis en este momento, y la decorticación que está ajustada por ultrasonido para hacer una funcional. Aquí nosotros nos basamos para tener total dominio de la vascularidad, disminuir sangrado, en la variante peninsular de la Escuela de Tokio. Bueno, tenemos que hacer la incisión como la que describe el doctor Obrador. Se levanta la plaqueta ósea en una sola pieza. Tendemos a hacer la durotomía no en cruz ni en estrella, sino en una U, que no debe comprometer el seno sagittal superior ni los lagos venosos de Trollard, que pueden ser muy prominentes en la población pediátrica y causar un sangrado venoso de difícil control. Ya después, habiendo hecho esta durotomía, pues bueno, se tiende a hacer disección peninsular, y el primer lóbulo que tendemos a resecar es el temporal. El temporal porque es el de más fácil acceso y se puede intentar hacer prácticamente una amigdalipocampectomía, y esto nos da territorio para poder respetar otros territorios vasculares, nervios craneanos, y así poder seguir de manera segura nuestra hemisferectomía anatómica. Aquí se puede ver cómo están las pericallosas y nuestro límite para ver que estamos en línea media, el falx cerebri, la cisura de Silvio, la arteria oftálmica y también la hendidura esfenoidal. No somos partidarios de usar clips para la arteria cerebral media. Con una adecuada coagulación bipolar se puede y así poder continuar con esta hemisferectomía. Ya una vez teniendo libre el temporal, se puede ahora sí hacer la callosotomía, y bien coagulado en lugar de clips, pues bueno, se identifica el foramen de Monro, que esto indica que ya hay comunicación con el sistema ventricular, y también pues se puede ver el caudado, y aquí podemos ver también dónde están las estructuras que se produce el líquido cefalorraquídeo. Bueno, pues nuestros límites pues, son los núcleos de la base. Hay que tener mucho cuidado con el tercer nervio craneal, que es muy lábil, el cuarto, que es muy largo. El segmento P3 de la arteria cerebral posterior. De una manera coronal se puede ver aquí de que cómo está el seno sagittal superior, el falx cerebri. Respetamos los núcleos de la base, el cuerpo calloso también se desaferenta, se conservan los núcleos de la base y se tiende a la hemisferectomía. Estas fotos son tomadas de la Universidad de la UCLA.
Ellos sí hacen una TD Kempe, que nosotros no somos partidarios, pero debe ser que tienen un mejor resultado por la calidad nutricional de sus pacientes antes de la cirugía. Igual, tienen a ir por el temporal, después por el frontal, el parietal, y al final se tiende a resecar el occipital, que es el de un poquito mayor de complejidad. Bueno, aquí se puede ver de cómo está el falx y se tienden a respetar el resto de las estructuras. Acá está la plaqueta ósea y se puede ver cuál es la anatomía de ellos. Nosotros la extendemos un poquito más y cómo tenemos que hacer el abordaje perinsular para así tener control de los demás lóbulos. Por otra parte, pues bueno, esa es nuestra variedad preferida, la peninsular de la Escuela de Tokio. Y somos conscientes de algunas limitantes que hay que mejorar a futuro. Mejor comunicación con neurología pediátrica para tener pacientes que más pronto puedan ser intervenidos y ofrecerles mejor calidad de vida. Pronto envío a neurología pediátrica. Mucho ojo también de que tenemos que solucionar que los pacientes tengan una rehabilitación prequirúrgica y así tener buenos tiempos prequirúrgicos, de cirugía y posquirúrgicos, estandarizar algoritmos de diagnóstico y tratamientos. Bueno, pues acá nuestra experiencia perdón, es que ando un poco inestable la conexión, pero aquí este trabajo, pues bueno, de nuestra experiencia más compartida en el Congreso de Madrid, en puerta la próxima semana. Pues, básicamente aquí está una cirugía que sí es en nuestra institución, se hace el levantamiento del gajo como hemos descrito en un plano, no de Kempes, se pone la placa lo suficientemente amplia, colocamos los training y se puede hacer la anatomía. Aquí se puede ver pues de que si no es un encéfalo normal, se ve que hay una reacción en la aracnoides que la ha engrosado y bueno, pues esto es por algo de etiología inflamatoria y probablemente en efecto de Rasmussen. No nos da la impresión de que sea un encéfalo sano. Se realiza de rigor la electrocorticografía transoperatoria para comprobar de que sí hay una actividad epileptógena que esté presente. Y bueno, se hace la documentación de esta actividad y se procede a continuar con la hemispherectomía. Aquí estamos operando en siglo XXI con el residente el doctor Hoff, que es residente de especialidades. Y bueno, vamos acá las partes de los lóbulos que se van resecando, van siendo enviados para su estudio. No en una sola pieza, pero sí vamos con el frontal, el temporal primero, vamos por el frontal, el parietal en una o dos partes, y al final el occipital también en una o dos partes, y se envían a su estudio. Aquí vemos en la última que hubo con el doctor Sánchez que asistió, pues bueno, el mismo protocolo de estudio. Y al final más o menos tenemos esta imagen postoperatoria. Ya se hizo completamente la hemispherectomía, se asegura la hemostasia, se dejan intactos los núcleos de la base y se procede a realizar la plastía dural completa, previo enjuague con solución de manera copiosa.
y sí somos partidarios de dejar un drenaje ventricular externo para asegurar el aclaramiento gradual del encefalorraquídeo y así evitar una hidrocefalia futuro que requiera algún manejo derivativo. Y bueno, pues básicamente esa es nuestra experiencia en la institución. Y pues aquí está el mural de la Facultad de Medicina de Francisco de Pens, que bueno, que representa que somos producto de un mestizaje. Está aquí el indígena, el español, y nosotros como hijos de ambas culturas en la medicina. Están las referencias bibliográficas y sería básicamente lo referente a la presentación. No sé si tengan dudas o preguntas. Excelente presentación, doctor Campos Rodríguez. Ha sido una ponencia muy interesante para todos nosotros, sobre todo los estudiantes. Pasamos a la sección de preguntas. Pueden usar el chat del Zoom para poder realizarlas. También invitamos a nuestros espectadores en YouTube. Estaremos al tanto de sus preguntas. Si alguien desea tomar la palabra, puede alzar la mano y se le dará la palabra. Por aquí, Liliana Acero nos pregunta, luego de una hemisferectomía en un niño, ¿qué posibilidad existe de recuperación o mejora de la hemiplegia tomando en cuenta la plasticidad cerebral en esta población? Ok, es una pregunta bastante interesante. Recordemos que a más temprano y más joven sea, tiende a ser mayor la recuperación funcional, tanto para el lenguaje, función motora, y hay que ser algo muy recalcantes. Si bien recordamos el homúnculo motor que está descrito por Banfield desde ya más de 70 años, la mano es el área que está más representada por toda la complejidad de movimientos que representa. Esta es la situación que tiende a tener un poco de déficit y complicaciones de recuperación, pero lo que sí se tiende a ver que en pacientes más jóvenes, que no sea tan crónica, recuperan la marcha, tiene a haber recuperación del lenguaje, tiene a haber recuperación también de las funciones mentales superiores, pero sí, la cuestión motora de la mano que está implicada en ese hemisferio es la última o la que desafortunadamente sigue siendo un gran reto en recuperarla como quisiéramos. Muchas gracias, doctor. Aquí Francisco de Jesús García Mendoza nos pregunta, ¿cómo suele llegar un paciente a consulta o al hospital cuando presenta encefalitis de Rasmussen? En el sentido de qué es lo primero que dice él o el familiar. Pues bueno, la institución, como somos un centro de referencia de tercer nivel, un centro médico, son pacientes que generalmente de edad pediátrica por la política de, somos un hospital de pediatría, que en sus lugares de origen los ven con epilepsia, inician manejo anticomicial estándar, como cualquier paciente con epilepsia, pero el problema es que se les van saliendo de las manos y van añadiendo a veces manejo con inmunoglobulinas y sobre todo, por fortuna o desgracia, manejos ya muy crónicos con esteroides. Esteroides que, bueno, pues sabemos todo lo que implica un manejo crónico con esteroides a altas dosis. Y casos que tienen hasta 7 anticomiciales, que es los últimos que hemos tenido. No hay una cultura todavía, no se ha hecho mucha promoción en cuanto a que la encefalitis de Rasmussen, alguien que sí la estudie bien, no es algo de ciencia de cohetes para poder diagnosticarla.
hay unos criterios ya bien establecidos que hacen fácil su diagnóstico. Bueno, yo quiero hacer un comentario. Generalmente el paciente con encefalitis de Rasmussen no llega directo a nuestra consulta, llega directo al servicio de neurología y generalmente los que nos toca a nosotros ver son niños que ya tienen más de 1 año, 2, 3, 4 años de evolución con un grado de deterioro neurológico muy importante, que en ocasiones a nosotros nos toca verlo después de estar un mes hospitalizado, manejado también con infusiones de midazolam. En ocasiones han estado ya semanas en la terapia intensiva por un estatus epiléptico o en piso semanas por un estado epiléptico parcial continuo. Y es cuando nosotros llegamos a ese paciente, no llegan directo con nosotros desafortunadamente, por lo que ya mencionó Ures. Sigue habiendo mucho tabú en el envío oportuno del paciente con epilepsia que pueda ser candidato a una cirugía que pueda ser de tipo curativo o en ocasiones de tipo paliativo. Generalmente la información sobre la cirugía inicialmente no siempre la manejamos nosotros, sino la maneja el neurólogo, y esto hace que se vaya rechazando los procedimientos hasta que ya llegan después de años de deterioro clínico, con múltiples esquemas de tratamientos de antiepilépticos, cuando ya por la misma frustración que tiene el neurólogo ya no ve ninguna otra salida más que enviarlo a cirugía. Y creo que esto es bastante penoso y lo vemos no solamente en México. De hecho, hace unos meses atrás el doctor Adverson presentó también el manejo que ellos tienen de la cirugía de epilepsia en el paciente pediátrico en los Estados Unidos, y también pueden pasar entre 5, 10, 15 años para que llegue el paciente epiléptico a una sala de cirugía. De hecho, viendo también las proporciones de la incidencia y la prevalencia de la epilepsia en Estados Unidos, realmente la proporción de pacientes que llegan a cirugía es realmente muy pequeña, tomando en consideración que ellos tienen cerca de 3 millones de pacientes con epilepsia, de los cuales 1 millón son refractarios a tratamientos farmacológicos. Solamente se realizan menos de 4,000 procedimientos de cirugía de epilepsia. Es realmente terrible. Si lo vemos desde el punto de vista de costo-beneficio, realmente la cirugía es menos costosa, tiene mejor control de la epilepsia, mejora de una forma considerable la calidad de vida, y al sistema de salud ya no le representa esos altos costos del manejo del niño que llega constantemente a una sala de urgencias por crisis convulsivas, que se la pasa meses en una terapia intensiva por estado epiléptico, o que tiene múltiples complicaciones secundarias a esto. Yo creo que sí es bien importante el hecho de que hay muchos estudiantes también en este foro para hacer conciencia sobre la cirugía de epilepsia. De hecho, a finales de este mes tenemos también una participación dentro del Foro Nacional del Sistema de Investigadores, donde vamos a presentar ya todo el conjunto del trabajo que hemos estado haciendo en los últimos 16 años en nuestro hospital sobre el manejo quirúrgico de los pacientes con epilepsia. Y están invitados también. Y muchísimas gracias, Ures, por presentar este tema. Sé que es la cirugía más grande que realizamos en neurocirugía. La hemisferectomía es una cirugía que es compleja, que todavía sigue habiendo cierto tabú en cuanto a realizar una diferenciación como es la hemisferectomía funcional versus la anatómica. Sin embargo, ya en la actualidad los estudios que existen de metaanálisis han demostrado que tiene una mejor respuesta funcional en el control de la epilepsia una hemisferectomía anatómica que una hemisferectomía funcional. Creo que esto es muy relevante, sobre todo en el caso de la encefalitis de Rasmussen, donde si se queda una proporción de ese tejido en ese cerebro, tenemos el riesgo de la propagación hacia el hemisferio sano, lo cual sería realmente catastrófico para un paciente en estas condiciones.
Muchas gracias. Gracias. Bueno, a manera de despedir nada más, pues, al público presente, pues sí, como hay desde neurocirujanos, estudiantes y supongo que otras especialidades, les recomiendo ampliamente que la exploración del paciente neurológico, sea adulto pediátrico con crisis convulsivas, no se limiten a la clínica y a estudios neurofisiológicos. Está obligado también a resonancia magnética para así poder, si hay algo neuroquirúrgico susceptible de manejarse, darle tratamiento de la manera más pronta y así el paciente mejorar su calidad de vida. Sería todo.